Dice la Biblia, bendito el pueblo que sabe alabarte, andará a la luz de tu rostro. Podemos andar a la luz de la palabra, podemos andar a la luz de varias cosas, pero el pueblo que sabe alabarle tiene la promesa de que va a andar a la luz de su rostro. Yo quiero estar ahí. Dice el libro de Hebreos que la fe es lo que agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice Hebreos 11:6. Y la alabanza es precisamente eso, agradar al Señor. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas cosas acerca del agradar al Señor que la Biblia nos muestra. Es importante darnos cuenta de que la alabanza puede agradar al Señor, pero también puede desagradar al Señor. ¿Cómo está la alabanza en tu grupo de alabanza, en tu congregación, en tu casa, en tu cuarto, en tu vida? ¿Cómo está la alabanza? ¿Qué clase de alabanza? ¿Agrada o desagrada? ¿De qué depende que la alabanza agrade o desagrade? Recordemos, por ejemplo, a Caín y a Abel. Los dos altares eran para el mismo Dios. Los dos altares estaban destinados para agradar a Dios. Los dos querían lo mismo. Sin embargo, uno agradó a Dios y el otro desagradó a Dios. ¿Cuál fue la alabanza que levantaste hoy, esta semana en tu iglesia o este día en tu casa? ¿Agradó a Dios o desagradó a Dios? ¿De qué depende eso? Quisiera en unos pequeños minutos tratar de compartir un poquito de lo que la Biblia enseña acerca de esto. ¿Cuál fue la razón por la que Abel agradó a Dios? ¿Y por qué Caín desagradó a Dios? Y la razón está en el mismo capítulo del libro de Hebreos. En el 11:4 dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Sí obedeció, sí ofreció lo mejor. Sin embargo, la Biblia lo que reconoce es que por la fe fue que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. O sea, que Abel tenía fe suficiente para agradar a Dios y Caín no tenía fe suficiente para agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo entonces con que Caín no tenía fe y Abel sí tenía fe? Respondamos entonces las siguientes preguntas con un sí o con un no. Caín, ¿creía que Dios existía? Sí, y no tenía fe. ¿El sacrificio de Caín fue para Dios, para el Dios correcto? Sí, y no tenía fe. ¿El sacrificio de Caín, o la ofrenda o la alabanza de Caín, llegó a la presencia de Dios? Sí, porque dice que desagradó. O sea, que llegó a la presencia de Dios y aún así no tenía fe. Caín, ¿escuchaba la voz de Dios? Sí, y no tenía fe. Caín, ¿podía ver a Dios? Sí, y no tenía fe. Caín, ¿tenía experiencias sobrenaturales con Dios? Sí, y no tenía fe. Entonces, ¿qué es tener fe? ¿Cómo puedo saber yo que mi sacrificio, mi alabanza, la alabanza que levanté hoy a Dios, tenía fe o no tenía fe? ¿O agradó o no agradó a Dios? Fíjense que vamos a ver dos versículos bien interesantes. Hebreos 11:6, en donde nos estamos basando, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Romanos 8:8 dice, los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Básicamente está hablando de lo mismo. O sea, que andar sin fe es lo mismo que andar en la carne. El día que yo ando en la carne, mi alabanza no agrada al Señor. El día que ando en el Espíritu, mi alabanza agrada al Señor. O sea que no es asunto de cuántas experiencias sobrenaturales he tenido, o cuánto conozco el mundo sobrenatural, o cuánto sé de lo que es la alabanza, o cuántos versículos conozco, o cuántas canciones sé, o cuánta gente llora cuando yo canto. Es mi vida si ando en la carne o ando en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sé si ando en la carne o ando en el Espíritu? Bueno, Romanos 8:5 nos da el examen exacto para saber si ando en la carne o en el Espíritu. Dice, los que andan según la carne piensan en las cosas de la carne. Los que andan según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Solo acuérdate en lo que has andado pensando. Y esa es tu respuesta a si andas en la carne o andas en el Espíritu. Ahora, ¿cómo le hago para cambiar de la carne al Espíritu? He ahí la pregunta por la cual estoy haciendo este video.
¿Cómo hago para que la alabanza cambie de desagradar a Dios a agradar a Dios? Porque tal vez en el cielo el Señor está agradado del olor de tu alabanza, o tal vez está desagradado del olor de tu alabanza. Pero ¿cómo hago de cambiar si reconozco que ando en la carne para andar en el Espíritu? Romanos 8 también dice: si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo puedo traducir eso al español común? Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Bueno, una palabra: arrepentimiento.